Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y vamos a dedicar a esta sesión a seguir hablando un poquito sobre el servicio que iniciamos el otro día, el jueves pasado, que es el servicio de DNS. En concreto, continuamos con la práctica que estábamos viendo aquí. Empezamos a hacer el ejercicio 1. En concreto, declaramos lo que era la zona directa que íbamos a utilizar, y hoy lo que vamos a hacer es configurar los registros de recursos de esa zona y probar el servicio. Pues nada, ya tengo la máquina virtual, como estáis viendo, arrancada. Entro en ella y vamos a recapitular un poquito qué es lo que dejamos hecho el día anterior. Recuerdo que el día anterior estuvimos configurando un servidor de DNS en Linux que se llama Bin, en la versión 9, y que al instalar los paquetes correspondientes a ese servidor, pues en el directorio donde normalmente se guardan los archivos de configuración de casi todos los servicios de Linux, que es el directorio etc, se crea una carpeta que se llama bin, donde están los principales ficheros de configuración del servicio. Entonces, si me voy a esa carpeta y vemos lo que contiene, ya lo estuvimos viendo el otro día, pero recapitulando, como digo, pues el fichero fundamental de configuración de este servicio es este de aquí, el name.conf, que en realidad, como vimos el otro día, lo que incluye son 3 líneas que a su vez son 3 includes de los ficheros que aparecen aquí a continuación. El otro día estuvimos diciendo que el fichero name.com.option pues lo que contiene son las opciones generales del servicio. Hoy posiblemente llegaremos a tocarlo para la configuración de alguna lista de control de acceso. Luego tengo el fichero más importante desde el punto de vista de lo que es el administrador de un servidor DNS, de lo que son las zonas que tiene delegado ese servicio DNS, que es el name.com.local, donde yo voy a declarar lo que son las zonas locales. Y luego pues tengo un fichero que es el name.com.defaultzone, donde tengo una serie de zonas por defecto ya declaradas, que eso no se suele tocar. Y por ejemplo, pues ahí tengo un apunte a lo que son los 13 servidores raíz que existen en el mundo, que los tengo declarados como si fueran zonas de tipo caché. Bueno, pues si miramos el name.com.local, que estuvimos tocando el otro día, aquí lo que hicimos fue declarar una zona directa que se iba a llamar práctica 2.ada, de acuerdo a lo que me piden en la práctica. Ya os dije que la zona directa, que es la que me convierte, digamos, nombre de dominio a direcciones IP, pues utiliza como nombre pues el dominio en el que yo esté gestionando. En este caso va a ser práctica2.ada. Esa zona está declarada como una zona maestra o zona primaria, lo cual quiere decir que yo voy a poder editar los registros de recursos correspondientes a esa zona. Y aquí, con la directiva esta de file, pues yo lo que doy es el fichero donde tengo contenidos esos registros de recursos. Esto fue lo que hicimos el otro día. Y lo que queda evidentemente es utilizar esto. Vamos a crear este fichero que contenga los recursos correspondientes a esta zona. Eso es lo que vamos a ver hoy. Fijaos que yo dije el otro día que por convención normalmente los ficheros que contienen los recursos de la zona directa se nombran como DB, de database, y luego pues generalmente se pone lo que es la parte de red de la dirección IP que yo voy a utilizar. De esa manera yo identifico directamente en qué red o en qué subred me voy a mover. En este caso yo sé que todos los equipos de esta zona pues van a estar funcionando en la subred 172.31.10. 0/24. Evidentemente los dígitos que nos ponen son dígitos que corresponden a la parte del equipo. Bueno, yo de momento estoy en etcbin y como veis aquí no tengo ningún db.172.31.10, es decir, lo tengo que crear. De todas formas, antes de crearlo, vamos a ver una herramienta
que sirve para chequear la sintaxis del name.conf. Es decir, si yo me equivoco escribiendo en este fichero y ese error es un error de sintaxis, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué es lo que ocurre utilizando esa herramienta. Entonces, la herramienta se llama name.checkconf. O sea, básicamente, chequeame el fichero de configuración del servicio, que es el named.com. Esa herramienta la tiene que ejecutar el root, ¿no? O alguien que tenga privilegios de root. Por lo tanto, tengo que ejecutarla con sudo. Y como digo, la herramienta es esta, namecheckconf. No necesita ningún parámetro, porque lo que hace esta herramienta es leer directamente este fichero y comprobar que la sintaxis de ese fichero es correcta. En realidad, cuando lee este fichero, lo que hace es incluir, porque eso es lo que pone en este fichero, estos tres siguientes, y comprobar la sintaxis de esos tres ficheros de ahí. Si yo tengo un error de sintaxis, pues de alguna manera esta herramienta me lo va a decir. Si yo lo ejecuto, me pide la contraseña para la ejecución del sudo. Como veis, no me da absolutamente ningún error. Eso quiere decir que puedo asumir que en el name.conf, o sea, en estos tres de aquí, porque el name.com en realidad lo que tiene son tres includes a estos tres de aquí, pues yo no tengo ningún error. ¿Vale? Fijaos que si vamos a provocar un error de sintaxis, para que veáis cómo funciona la herramienta esta. Si yo miro el name.com, en realidad el name.com lo primero que hace es incluirme el name.com.option. Después, cuando haya acabado con ese, me incluye el name.com.local. Y después me incluye el name.com.defaultzone. Este de aquí, como digo, es un fichero que no se suele tocar. Lo que tiene son una serie de zonas por defecto y eso no se toca. Si por lo que sea en un futuro cambian lo que son los apuntes de los servidores de raíz, pues se supone que en una actualización del bin, este fichero también se actualizará. Por lo tanto, el defaultzone es algo que yo no voy a tocar. El name.com.option lo puedo tocar puntualmente para configurar una serie de opciones, pero no es tampoco un fichero que se toque excesivamente. Evidentemente lo que más voy a tocar es el name.com.local, donde yo voy a declarar mis zonas locales. Quiero decir con esto que cuando el namecheckconf me dé algún error de sintaxis, fundamentalmente yo voy a tener los errores o aquí, porque como digo, el último no se toca. Entonces, para que veáis cómo funciona, voy a provocar en primer lugar un error de sintaxis en el name.com.option. A ver lo que me da este comando. Entonces voy a editar con un editor de texto, con el nano, el name.com.option. Y voy a provocar un error de sintaxis. Fijaos que de momento el fichero tiene muy pocas cosas válidas, porque todo esto que estáis viendo aquí, con el barra barra, esos son comentarios, es decir, no tienen ningún efecto a nivel de configuración del fichero. Las únicas opciones que yo de momento estoy declarando son el directorio donde se está cacheando lo que son los registros de recursos una vez que se inicia el servicio, que por defecto es este, y más abajo también tengo aquí otra directiva que tiene que ver con mecanismos de seguridad del DNS, mecanismos de logs del DNS. Y también habilitar el que se pueda utilizar el servicio con IPv6. En definitiva, configuraciones por defecto. Bueno, pues yo voy a provocar aquí un error de sintaxis. Por ejemplo, fijaos una cosa tan simple como el que a mí se me olvide poner aquí el punto y coma al final de la declaración de una directiva. En este caso, de la directiva que especifica el directorio donde se cachean, digamos, los registros del DNS. Bueno, pues yo lo único que he hecho es quitarle el punto y coma. Si yo grabo y salgo y ahora ejecuto el namecheckconf que vimos antes, pues fijaos que esto ya me canta un fallo. Me dice que en el fichero name.com.option tengo un punto y coma perdido antes de lo que sería la opción DNS validation. Este numerito de aquí, que en principio me informa de la línea donde yo tengo ese error, tenéis que mirarlo con
con cierta perspectiva, con cierto cuidado, porque en realidad el name.checkConf lo que hace es un análisis de la sintaxis del name.conf. Y como digo, el name.conf en realidad incluye tres ficheros. Primero me lee el name.com.option, después me lee el name.com.local, y luego me lee el de default zone. Entonces, el numerito que me dé aquí es un número global con respecto a la lectura que hace uno tras otro esos tres ficheros. Yo recomiendo que no le prestéis demasiada atención a ese número, sino que os fijéis sobre todo en cuál es el fichero que me provoca el error de sintaxis, y os fijéis también en el mensaje que se os pone aquí. Si os dice que se ha perdido un punto y coma, pues ya debéis de sospechar que se me ha olvidado poner un punto y coma o que no lo he puesto correctamente. Y además, si me dice que antes de DNS Sec Validation, que es otra directiva que yo tengo sin comentar, tengo que tener un punto y coma, pues si vuelvo a editar el fichero, me doy cuenta de que si yo me voy a la directiva que me aparece, DNS Sec Validation, pues me dice que antes de esta directiva tengo que tener un punto y coma. Si yo me fijo en lo que hay antes de esa directiva, veréis que son todo comentarios. Son todo comentarios hasta que llego aquí, a esa línea, que eso no es un comentario, y efectivamente me doy cuenta de que al final de esa línea no tengo el punto y coma que tengo que poner. Luego es, como digo, una herramienta que podemos utilizar para chequear si yo tengo un error de sintaxis. Pero lo único que me chequea eso son errores de sintaxis. Quiero decir que no me chequea, por ejemplo, lo que yo ponga dentro de estos dos pares de comillas. Si yo me equivoco aquí a la hora de nombrar el directorio donde yo voy a cachear, en este caso, los registros del DNS, y ese directorio no existe, me voy a encontrar con que no tengo un error de sintaxis, pero cuando arranque el servicio, sin embargo, el servicio no me va a funcionar, porque evidentemente el directorio ese no se encontrará. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se pone dentro de lo que son las cadenas de texto que se introducen con las comillas. Lo que hay ahí dentro, eso el intérprete de sintaxis lo entiende como una cadena de texto y no puede controlar que yo me haya equivocado o no me haya equivocado en esa cadena de texto. De todas formas, luego veremos cómo se puede ver si realmente yo en la declaración de una zona, por ejemplo, me he equivocado a la hora de decir dónde está el fichero de recursos de esa zona. Bueno, pues esa es la primera herramienta que vamos a ver. Esta herramienta, no voy a guardar la modificación que he hecho. En el momento en que guardo esa modificación ya no tengo de nuevo errores de sintaxis. Esa herramienta nosotros seguramente la utilizaremos sobre todo para comprobar la sintaxis en la declaración de zona. Nosotros el otro día ya editamos una zona, que es esta practicado.ada, y aquí yo puedo cometer también un error de sintaxis. Por ejemplo, se me va el teclado y en lugar de poner aquí una A, pues pongo una S. Algo tan simple como eso. Eso es un error de sintaxis. Cuando yo utilice esa herramienta de name.checkConf, me tiene que decir de alguna manera que aquí me he equivocado. Pues vamos a verlo. Si yo guardo esto, salgo y ejecuto esa herramienta, pues efectivamente aquí ya me indica que en el name.com.local, principio en la línea 10, tengo un error en una palabra que no entiende el intérprete este. Bueno, pues ya abro de nuevo ese fichero y efectivamente me doy cuenta de que aquí pues me he equivocado y he puesto una S en lugar de una A, ¿vale? Luego, para chequear la sintaxis, correcto. Ahora, como digo, si yo, por ejemplo, aquí declaro que el fichero de recursos de esta zona está en este fichero de aquí y ese fichero no existe, cuando yo intente arrancar el servicio y cargar los registros de recursos correspondientes a esta zona, pues evidentemente no lo va a cargar porque este fichero no existe. Eso no es un error de sintaxis, eso es simplemente que yo todavía no he creado este fichero, ¿vale? Por lo tanto, no puedo operar con los recursos correspondientes a ese fichero. O si me equivoco aquí y nombro mal el fichero, pues tampoco va a cargar los ficheros de recursos correspondientes, como después veremos, ¿vale? Bueno,
Ya veremos también que existe otra herramienta parecida que me permite chequear la sintaxis de lo que son los ficheros de recursos. La herramienta en concreto es name checksum en lugar de checkconf. Y en ese caso yo tendré que especificar el nombre de la zona que quiero verificar y cuál es el fichero que contiene los registros de los recursos de esa zona. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, pues como digo, vamos a empezar ya a declarar los ficheros correspondientes a esta, vamos, los recursos correspondientes a esta zona, y lo voy a hacer en un fichero que va a estar en etc bin y que se llame db.172.31.10. Me salgo del fichero este, compruebo que en etc bin yo no tengo ningún db.171.31.10, por lo tanto tengo que crearlo. Para crearlo puedo partir directamente desde cero con un fichero en blanco, pero bueno, ya que tengo algunos ficheros de zonas de tipo maestro también creados, que corresponden a zonas por defecto, por ejemplo el que veíamos el otro día del localhost, o el que veíamos de DB127, pues voy a utilizar algunos de esos ficheros para no tener que escribirlo todo y que por lo menos la declaración de algunos de los recursos de esa zona yo las pueda aprovechar para reescribir los correspondientes a la vía a la que yo voy a declarar. Quiero decir con esto, ¿qué voy a hacer? Pues en lugar de empezar de cero, me voy a copiar uno de esos ficheros de recursos ya en el mío, y después voy a modificar lo que tenga que modificar. Eso es una cosa que se hace mucho en el mundo de la programación. Si tengo algún código que yo sé que me funciona y que está chequeado en cuanto a sintaxis, pues eso me lo copio como punto de partida para lo que yo voy a desarrollar ahora. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como aquí en este directorio el único que puede copiar, modificar cosas es el root, pues sudo cp y por ejemplo el db local me lo voy a copiar en mi fichero 172, hemos dicho que era 30 y ahora lo tengo por aquí arriba, 3110, ¿vale? 172 31 10. O sea, me estoy copiando este fichero en un fichero nuevo que yo voy a generar que se llama db172.3110, ¿vale? Pues nada, lo ejecuto y desde ese momento, pues como veis, yo ya tengo aquí mi nuevo fichero db172.3110. Ha sido generado ahora mismo a las 5:18 del 21 de mayo. Pues ahora voy a modificar ese fichero para adecuarlo a lo que son los recursos de mi zona, ¿vale? Pues nada, sudo nano db 172.3110 y me encuentro con esto, ¿vale? Evidentemente este es el fichero el fichero que contiene los recursos de la zona de localhost. En este caso yo voy a utilizarlo para definir los recursos de mi zona primaria práctica 2.ada. El punto y coma es un carácter que se utiliza en estos ficheros de recursos para identificar lo que es un comentario. Ya habéis visto, por lo tanto, tres caracteres que se utilizan en diferentes ficheros de configuración para incluir lo que son comentarios. Por una parte tengo el hashtag en algunos ficheros de configuración, por otra parte hemos visto que en el de opciones, por ejemplo, utilizo el // y ahora, como estáis viendo, pues estoy utilizando el punto y coma. Bueno, pues voy a borrar este comentario de aquí y voy a definir que el fichero de recursos de la zona que voy a crear ahora mismo es el de la zona practicado.ada. Pues voy a especificar, este es el fichero de recursos de la zona primaria práctica2.ada. Bueno, no sé si te está oyendo, pero tengo un vecino que le ha dado por ponerse ahora a hacer agujeros en la pared. Espero que no se oiga demasiado. Como digo, es simplemente un comentario para aclarar qué es lo que va a contener este fichero. Y empezamos con la primera línea significativa. Como veis, la primera línea significativa es esta de aquí. Aparece con un dólar, TTL y un número. ¿Qué significa eso? Pues eso es lo que se denomina el time to live.
Si yo lo pongo aquí, fuera de la declaración de todos los recursos que van a venir después, eso quiere decir que este TTL o este Time to Live es el que se aplica por defecto a todos los recursos que yo voy a poner después. A menos que en esos recursos, como ya veremos, yo quiera utilizar un TTL diferente. ¿Qué es el TTL? Pues, como su propio nombre indica, el Time to Live. Es decir, el tiempo que estos recursos que yo declaré aquí van a permanecer en la caché del servidor DNS hasta que se vuelvan a cargar otra vez. Como veis, el TTL se expresa en segundos, aunque yo también puedo expresarlo utilizando unas cadenas que las veremos más adelante cuando lo configuremos con el webmin, ¿vale? Si se pueden utilizar unas letras que me pueden significar minutos, horas, semanas o meses. No, meses no. Meses no, porque la M es para minutos, no es para meses. Pero eso, como digo, ya lo veremos más adelante. Entonces, en este caso, yo estoy definiendo un time to live de 604.800 segundos. Si no pongo nada, se entiende que son segundos. Entonces, ¿cuánto es eso? Pues vamos a abrir una calculadora y vamos a verlo, ¿vale? A ver si me deja abrirla. Por ejemplo, 604.800 segundos. Si divido entre 3.600 segundos, que son una hora, pues son 168 horas. Si divido entre 24, que es un día, pues son 7 días. O sea que 604.800 segundos son 7 días. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que en principio todos los recursos que yo tenga aquí configurados en esta zona, una vez que yo arranco el servidor DNS, se guardan en la caché del servidor DNS y están ahí activos durante 7 días. ¿Qué pasa después de esos 7 días? ¿Ya no funciona más? Pues no, no pasa nada, sino que se vuelven a leer todos los ficheros de configuración de las diferentes zonas que yo esté manejando. Y si ha habido algún cambio, si yo añadí algún registro o he modificado alguno de esos registros, pues ese cambio se incorpora al cabo de los 7 días. ¿Vale? Eso es lo que significa el time to live. Bueno, pues si miramos en la práctica, que es esta de aquí, me decía en este caso que el tiempo de vida por defecto de todos los registros de la zona será de 12 días. Pues, ¿qué tendré que hacer en este caso? Calcular, de momento vamos a ponerlo en segundos, aunque como digo se podrían utilizar también letras para abreviar, pero para que por lo menos al principio hagáis un cálculo en segundos, que tampoco es tan complicado. Pues fijaos, tengo 12 días por 24 horas que tiene un día por 3.600 segundos que tiene una hora. Pues son 1.036.800. Pues nada, me vengo aquí y digo mi time to live van a ser 1.036.800. Eso significa 12 días. Como digo, yo podría poner esto así, 12D, y eso significaría exactamente lo mismo. Pero ya lo veremos más adelante cuando utilicemos el webmin. De momento nos vamos a seguir poniendo en segundos. Bueno, pues ya tengo que mi TTL es de 12 días. Es decir, todos los recursos que yo declare a continuación pues se van a guardar en la caché del servidor DNS durante 12 días. Transcurridos esos 12 días se vuelven a leer los ficheros de recursos de cada una de las zonas y se guardan otra vez en la caché durante el tiempo que yo le estipule. ¿Vale? Pues pasamos al primer registro de interés. El primer registro de interés, como veis, es el SOA. Recuerdo un poco lo que significan cada uno de los campos que aparecen en esta sintaxis de aquí. ¿Vale? Pues eso lo estuvimos comentando el otro día, lo que era el formato de la base de datos. ¿Vale? No sé si tengo por aquí, voy a mirarlo en un momentito. No sé si tenía la... Vamos a ver. Sí, aquí parece que tengo la presentación. Digo para que recordéis el formato de la base de datos del DNS. A ver, aquí. No, aquí no. A ver dónde estaba. Aquí.
Bien, el formato de la base de datos del protocolo DNS siempre tiene los mismos campos. Tiene un primer campo que es el propietario, que en nuestro caso se va a referir al nombre de la máquina o del dominio al que pertenece el recurso. Algunos dominios tienen como propietario, algunos recursos, perdón, tienen como propietario un dominio y otros recursos tienen como propietario una máquina. Y en este caso puede contener, como me dicen, la arroba que me representa el nombre de la zona descrita, es decir, haría referencia al dominio en el que me muevo, ¿vale? Si os fijáis, con el primer registro que yo tengo aquí, aquí aparece una arroba. Eso daría, o sea, haría referencia a la zona en la que yo me estoy moviendo. En este caso sería el localhost punto, ¿vale? Nosotros la arroba de momento no la vamos a utilizar, sino que vamos a poner el dominio en el que me muevo. Ya veremos luego que cuando utilicemos webmin, pues por defecto sí que me va a utilizar esa arroba para referirse al dominio. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso el SOA siempre va a tener como propietario el dominio en el que yo me muevo. ¿Y cuál es el dominio en el que yo me muevo? Bueno, pues como decía, el propietario de un registro de tipo SOA va a ser siempre el dominio. Entonces, el dominio que yo estoy configurando en este caso es práctica2.ada. Y recuerdo que en este caso yo tengo que utilizar el nombre completamente cualificado. Es decir, el dominio se tiene que terminar siempre con un punto que haga referencia a lo que sería el dominio raíz. Si seguimos viendo lo que sería el formato general de la base de datos, después de eso debería aparecer un TTL, es decir, el tiempo de vida que ese recurso en concreto va a estar en la caché. Y sin embargo, como veis, aquí no aparece ningún TTL, sino que directamente ya aparece lo que sería la clase del recurso que yo voy a utilizar. Bueno, si aquí no aparece ningún TTL, lo que va a hacer por defecto este registro es coger este de aquí. Ahora, si yo quiero que este registro tenga un TTL diferente al TTL global, pues aquí tendría que ponerlo. Es decir, yo pondría aquí un espacio, le doy al tabulador, ¿no?, para clarificar un poquito más la manera de escribir estos recursos. Y por ejemplo, si yo quiero que este registro en concreto, el SOA, tenga un TTL de un día, pues pongo aquí que quiero que tenga un TTL de un día. Si lo quiero poner en segundo, pues multiplico 24 por 3600 y pongo ahí el formato en segundo. Siempre que yo especifique aquí el TTL dentro de lo que sería un recurso, va a tener prioridad sobre el TTL que yo he declarado de manera global. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es que todos los recursos que yo configuro dentro de una zona tengan un TTL global y normalmente no se modifique, a no ser que yo quiera expresamente que un registro, un recurso, me dure más o menos que el resto, digamos, en lo que sería la caché del servidor DNS. ¿Vale? Entonces, por eso no vais a encontrar normalmente aquí un TTL diferente al que yo he declarado ya de manera global. Si seguimos viendo lo que sería el formato general de la base de datos, pues después tengo la clase. La clase, como dije el otro día, se refiere a la familia de protocolos que yo uso. Y en este caso, nosotros siempre vamos a utilizar la clase IN, que hace referencia a una familia de protocolos que operan con TCP/IP, o sea, protocolo de Internet. Por tanto, aquí esto es fácil, siempre me voy a encontrar con el IN. Entre un campo y otro, como mínimo, tiene que haber, digamos, un espacio. Ahora yo puedo meter más espacio si quiero clarificar un poco lo que es la escritura del registro. Por ejemplo, es típico poner tabulador para leer mejor la declaración de lo que son esos recursos. A continuación de la clase viene ya lo que es el tipo del registro, el tipo del recurso que yo estoy definiendo. Y en este caso, como veis, en una zona primaria siempre se debe de empezar por lo que sería la declaración de un SOA. SOA viene de Start of Authority, o sea, el inicio de autoridad. Y este tipo de recurso es el que permite saber que yo tengo delegado lo que es el control de la zona que estoy definiendo. Eso es lo que significa prácticamente el Start of Authority, es decir, que alguien me ha hecho una delegación de este dominio de práctica2.ada a mí, y yo soy el que controlo los recursos correspondientes a ese dominio. Entonces, una zona primaria siempre va a empezar
con una declaración de un recurso que es el Star of Authority, el SOA. Y a continuación, si seguimos con la sintaxis general de lo que son la base de datos del DNS, pues vienen lo que son los datos correspondientes al tipo de recurso que yo estoy definiendo. Y eso ya es variable en función del tipo de recurso, ¿vale? En concreto, para el SOA, ¿cuáles son los datos? Pues todo esto que cuelga aquí. Es decir, todo esto de aquí son datos de un registro, un recurso de tipo SOA. Primer dato que aparece. El primer dato es el nombre de la máquina que ejerce como servidor DNS en esa zona que yo estoy definiendo, ¿vale? Entonces, si me voy a la práctica, pues aquí me dicen que el nombre de la máquina que va a ejercer como servidor DNS en esta zona es máquina DNS, o sea, se va a llamar máquina DNS. Bueno, pues, ¿qué tendría que poner aquí? Pues justamente eso. O sea, en lugar del localhost, pues pongo máquina DNS y vamos a utilizar, como digo, nombres completamente cualificados. Es decir, máquina DNS pertenece al dominio práctica2.ada, que pertenece al dominio raíz. Luego pongo el nombre completamente cualificado, máquina DNS.práctica2.ada. ¿Vale? Ya veremos cuando utilicemos el webmin que tampoco se tiene que ser tan rígido a la hora de nombrar lo que son los recursos dentro de una determinada zona. Es decir, a veces no tengo por qué poner el dominio si no quiero. A veces esto lo puedo sustituir por una arroba, como hemos visto, pero eso lo veremos después cuando utilicemos un webmin que me permite no equivocarme en la sintaxis. Si yo voy a editar directamente lo que son los ficheros, como estoy haciendo, pues es preferible utilizar los nombres completamente cualificados. Así no me equivoco nunca, ¿vale? Siguiente campo que tengo, pues como veis aquí es uno que pone root.localhost. ¿Qué es eso? Pues eso es el correo electrónico de la persona que se va a encargar de administrar, digamos, este dominio. Es decir, de la persona, del administrador del sistema, que es el encargado de generar los recursos correspondientes a esta zona, ¿vale? Normalmente el administrador de un dominio se suele llamar administrador o admin, o bueno, ya depende de la casuística. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, admin. Y si es un correo, lo normal es que yo espere aquí poner una arroba, admin arroba tal. Pues como estamos gestionando lo que serían cuentas dentro de un dominio, para mí un correo electrónico es un usuario dentro de un dominio y ese usuario lo voy a identificar como admin dentro del dominio práctica2.ada. ¿Vale? Es decir, de nuevo, nombre completamente cualificado. A ver si abre eso. Entonces, esto de aquí es el nombre de la máquina que ejerce como servidor DNS dentro de este dominio, y esto de aquí, si quiero le pongo aquí un tabulador para que se vea más claro, es el nombre del usuario o el correo electrónico del usuario que se encarga de administrar los recursos de ese dominio. Y luego, como veis, se abre un paréntesis que se cierra aquí. Y dentro de ese paréntesis tengo 5 campos que deben de estar separados como mínimo por un espacio, pero aquí en este caso lo estoy metiendo en líneas diferentes para clarificar un poco qué es lo que significan cada uno de esos campos. El primer campo, como veis aquí con un comentario que me han puesto por defecto en la declaración de la zona que estaba utilizando a la hora de copiarla en la mía, es lo que se denomina un número de serie. Sí, va a ser un numerito que me sirva para saber cuál es la modificación del registro, del fichero que contiene los recursos de esa zona. Yo lo voy a poner en español para que lo entendamos, número de serie. Y como convención, normalmente, aunque aquí esto puede ser un número correlativo, de hecho, como veis, la zona que cogió como ejemplo, lo que utilizaba es un 2, pero como convención aquí se suele poner el día del año en el que yo estoy generando ese fichero, y luego se utilizan dos numeritos para identificar si he hecho varias modificaciones dentro del mismo fichero en un mismo día. Entonces, por ejemplo, si yo estoy generando este fichero
en el año 2020, vamos a ponerlo en formato americano, empezando primero con el año, después con el mes, después con el día, y luego con esos dos numeritos que me van a identificar la modificación dentro de un mismo día. Estoy en el año 2020, en el mes 5, en el día 21, y es la primera modificación que hago de este fichero en ese día, porque lo estoy generando ahora mismo, ¿vale? Entonces, como veis, esto me sirve para saber cuándo he generado yo este fichero y si en ese mismo día yo he tenido alguna modificación adicional, ¿vale? Es simplemente un número que me identifica la modificación o las modificaciones que yo he realizado sobre ese fichero y cuándo lo creé. Ya los siguientes son parámetros un poco más interesantes, pues son tiempos. Estos tiempos no los utiliza el servidor primario para nada, sino que en realidad lo utilizaría un servidor secundario que vaya a hacer una transferencia de zona de este servidor primario. ¿Y cuáles son esos tiempos? Pues el primero, como veis, es un tiempo que pone en inglés refresh, aunque no sepáis inglés, pues bueno, tampoco supongo será tan complicado, que eso significa un tiempo de refresco. ¿Y qué es lo que significa esto? Como veis, están a 604.800 segundos que acabamos de ver antes, que esos son 7 días. Pues eso es el tiempo que tardaría un servidor secundario asociado a este servidor primario, porque esta zona yo la estoy declarando como zona primaria. Ese es el tiempo, como digo, que tardaría un servidor secundario en realizar una transferencia de zona. Sin en este caso, básicamente lo que estamos diciendo es que si existe un servidor secundario asociado a este dominio, que es un dominio primario que yo estoy definiendo, pues tardaría 7 días en intentar una transferencia de zona. O sea, cada 7 días se produciría lo que sería una transferencia de zona. Ya veremos cuando declaremos un servidor secundario que una transferencia de zona lo que hace básicamente es coger los registros que yo tengo en un servidor primario y transferirlo, por eso se llama así, a lo que sería el servidor secundario. Entonces, el servidor secundario lo que hace es una copia de los recursos que yo tengo realmente definidos en un servidor primario, ¿vale? Y hace una copia cada el tiempo que yo ponga aquí en el tiempo de refresco, ¿vale? Siguiente tiempo sería el tiempo de reintento. Bueno, puede ocurrir que cuando un servidor secundario se conecte al servidor primario para provocar una transferencia de zona, pues la transferencia de zona no se lleve a cabo correctamente. Pues porque en ese momento, por ejemplo, la red esté caída, o porque yo tenga problemas en el servidor primario, o por cualquier motivo. Entonces, ¿qué es lo que marca el tiempo de reintento? Pues marca cada cuánto tiempo lo tiene que reintentar. En este caso tengo 86.400 segundos, que si lo traduzco, 86.400 entre 3.600, pues son 24 horas, es decir, un día. Esto lo que me está diciendo es que un servidor secundario intenta hacer una transferencia de zona cada 7 días. Si cuando intenta esa transferencia de zona no lo consigue, porque hay problemas, pues se tiene que esperar un día para volver a intentarlo, ¿vale? Si después de esperar ese día intenta realizar la transferencia de zona y sigue sin conseguirlo, se vuelve a esperar otro día. Y después se vuelve a esperar otro día hasta que lo consiga. ¿Y que está así siempre, indefinidamente? Pues no, está así hasta que ocurre lo que se llama el tiempo de expiración. En este caso, como veis, lo tengo marcado 2.419.200. Si eso lo traducimos a días, pues 2.419.200 entre 3.600 son 672 horas, entre 24 horas son 28 días, o sea, un mes. Los meses en la gestión de servicios DNS y demás se consideran que tienen 28 días, porque el mes más chico, que es febrero, pues tiene 28 días. Entonces, esto lo que quiere decir es que un servidor secundario intenta una transferencia de zona cada 7 días. Si no la consigue, pues la va a reintentar cada día. Y cuando lleguen 28 días ya deja de intentarlo, porque se supone que si después de 28 intentos de realizar una transferencia de zona no lo consigue,
pues ya tienes que deducir que el servidor primario está caído. Entonces, ¿para qué voy a seguir intentándolo? ¿Mm? ¿Quiere decir eso que el servidor secundario deja de funcionar? No, simplemente quiere decir que va a tener una serie de recursos completamente desfasados. ¿No? Sí, los servidores secundarios, evidentemente, para que funcionen correctamente, tienen que tener transferencias de zona validadas cada cierto tiempo, para garantizarse que los recursos que absorben de un servidor primario son correctos. Pues estos son los tiempos que utiliza un servidor secundario para lo que sería realizar la transferencia de zona. Y este último tiempo que aparece aquí, que pone Negative Cache TTL, es el mismo concepto de TTL que hemos dicho para el servidor primario, pero aplicado al servidor secundario. Es decir, lo que está diciendo en este caso es que una vez que se produzca la transferencia de zona, los registros van a durar en la caché del servidor secundario 604.800 segundos, o sea, 7 días. Bueno, pues con eso, como digo, yo defino cómo se van a llevar a cabo las transferencias de zona con respecto a los servidores secundarios. Y con eso ya tengo definido todo lo que sería el primer registro fundamental en la declaración de una zona primaria, que es el SOA, el Start of Authority. Segundo registro fundamental en la declaración de una zona primaria es el NS. NS viene en Name Server, o sea, el servidor de nombres. Y como su propio nombre indica, va a indicar quién es el servidor de nombres correspondiente a esa zona, es decir, quién es la máquina que se encarga de resolver los nombres de dominio en esa zona. Bueno, ¿cuál es el propietario de un registro NS? El dominio también. Nosotros hemos dicho que aquí no vamos a utilizar de momento la arroba, los comodines esos que utilizaremos más adelante. Pues mi propietario va a ser práctica2.ada. Nombre completamente cualificado. No pongo aquí en medio TTL. Si no pongo TTL, se asume que este recurso va a durar en la caché lo que yo haya puesto aquí arriba. Es decir, 12 días. ¿Vale? Y ahora, in de clase de protocolo, familia de internet, el tipo de recurso, name server. Y ahora, ¿cuál es la máquina que es el servidor de nombres en esta zona? Pues máquina dns.práctica2.ada. Punto. Nombre completamente cualificado. ¿Vale? Y a continuación lo que van a venir ya son los registros de más interés para nosotros, que son aquellos que me apuntan una máquina a una dirección IP correspondiente. Esos son los registros de tipo A. Y en ese caso, ¿cuál es, digamos, el propietario de esos recursos? Pues ya hablamos de máquinas en concreto. La primera máquina que yo debería de apuntar en la zona que estoy definiendo sería la máquina más importante, en este caso, que sería mi servidor DNS. Es decir, debería de tener a continuación del NS un registro de tipo A donde diga en qué dirección IP está máquina dns.práctica2.ada. ¿Vale? Pues eso es lo primero que voy a hacer. Entonces aquí voy a utilizar máquina dns.práctica2.ada. Y si quiero mantener más o menos la indentación con respecto a los anteriores, pues aquí le voy a poner un tabulador más para ir leyendo siempre las mismas cosas. A, registro de tipo A. De nuevo aquí no estoy utilizando ningún TTL adicional, por lo tanto asumo el que tengo aquí arriba definido. Y ahora pongo aquí la dirección IP donde va a estar esa máquina. Si me fijo en la práctica, pues yo aquí os decía, en la práctica que hicimos en el instituto, que cada grupo utilizara un numerito que identificara el grupo. Como en este caso yo aquí no tengo grupos, porque estoy haciendo esto solo, pues yo me voy a poner la dirección 172.31.10.1, por ejemplo. Y luego voy a crear una serie de máquinas que van a estar en direcciones correlativas. Bueno, pues en mi caso va a estar en la 172.31.10.1. ¿Vale? Esto de aquí lo voy a borrar porque es de un registro que existía antes, y os comento un poco este registro que aparece a continuación.
Como veis, existen registros que en lugar de ser una A, el tipo de registro son 4 A's. Esos son registros para IPv6. Si yo trabajo con IPv6, con direcciones IPv6, y quiero apuntar los nombres de dominio a las direcciones IPv6 correspondientes, en lugar de utilizar una A, pues utiliza 4 A's. Pues nada, eso de momento nosotros no lo vamos a utilizar, porque vamos a trabajar solo con IPv4. Y ahora, siguiendo lo que me piden en la práctica, pues voy a crear algunas máquinas más. Entonces voy a crear, por ejemplo, pues 10 puestos que vayan desde la dirección 2 hasta la dirección 11. Y luego el puesto del profesor, que va a estar en la dirección 35, para seguir más o menos el mismo ejemplo que aparece aquí. Pues nada, yo pondría puesto 1 o puesto 01, práctica 2.ada, va a estar en la dirección 172, 31, 10, 2. Y luego me voy copiando esto para ir más rápido, lo copio y lo voy pegando aquí, ¿vale? Aquí lo pego, aquí lo pego también, y si quiero, pues fijaos, ahora me copio otros 3, lo copio y ahora modifico lo que tengo que modificar, ¿vale? Lo pego aquí, ya tengo 9 máquinas, ya tengo 12 máquinas, ¿vale? Y ahora modifico lo que tengo que modificar. Pues en este caso tengo puesto 2, puesto 3, puesto 4, puesto 5, puesto 6, 7 y 8, 9, 10 y ya está, ¿vale? Voy a poner aquí el del profesor para que veáis cómo funciona. Esto lo voy a borrar, este registro de aquí. Y ahora modifico, lógicamente, las direcciones IP correspondientes a cada una de estas máquinas. Es decir, el 1 está en la 2, este está en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, 7, 8, 9, 10, 11 y este es la 35. ¿Vale? Es decir, aquí lo que tendría que hacer sería ir apuntando todas las máquinas que formen parte de mi zona y que están integradas dentro del dominio práctica 2.ada, ¿vale? Con las direcciones IP correspondientes. De momento vamos a operar con esos tipos de registros solamente. Ya en una próxima sesión hablaremos de lo que es la zona inversa y hablaremos también de lo que son los alias, los canonical name, pero de momento vamos a ver cómo funciona la zona directa, ¿vale? Bueno, pues ya tengo mi fichero con los recursos de esta zona declarados. Como digo, en una zona primaria, el registro fundamental es el SOA, que es el que le da la delegación del dominio de las máquinas o de los recursos que yo tengo dentro de esa zona. Luego tengo el NS, el Name Server, que es el que especifica quién es la máquina DNS dentro de esa zona, quién es el servidor DNS dentro de esa zona. Y luego tengo pues lo que son los registros de recursos correspondientes a las máquinas que yo integro dentro de esa zona, ¿vale? Para hacer que el nombre de los puestos coincida con la dirección IP, fijaos, voy a proponer un cambio aquí. El servidor de DNS, la máquina DNS, lo voy a poner en la dirección 100 y luego esto voy a hacer que coincida este dígito significativo, el último octeto, con el nombre de la máquina. Es decir, el puesto 1 va a estar en la dirección 1, el puesto 2 en la dirección 2 y así, ¿vale? Bueno, pues ya tengo declarado mi registro de recursos. Lo voy a guardar, control O, control X, y ya tengo, como veis, mi registro de recursos 172, 31 con todas las máquinas que yo me he creado, ¿vale? Si yo reinicio el servicio DNS, debería de poder utilizar ya los nombres de dominio correspondientes a esta zona. Antes de eso voy a comprobar cuál es la dirección IP que yo tengo ahora mismo configurada. Hoy tengo la 10.0.0.2, es decir, tengo la interfaz en NAT y me está asignando el entorno de virtualización esta dirección IP.
Lógicamente, si yo soy el servidor DNS, ¿qué dirección es la que tengo que tener? Pues esta, la 172.31.10.100. Pues me voy a configurar esa dirección IP aquí, ¿vale? Entonces me vengo aquí, edito las conexiones y no sé si este ejercicio me parece que se refería al DHCP. Voy a crear una nueva. Voy a añadir una nueva conexión que sea para el servicio DNS. Y voy a poner aquí, pues de forma manual, la dirección que acabo de decir: 172.31.10.100. La cara de su red va a ser una /24 y la puerta de enlace, pues, me obliga a ponerla. Vamos a ponerla 172.31.10. Vamos a suponer que el router que me va a salir a otra red está en la 254. Y fijaos, desde aquí mismo yo me podría poner como cliente DNS a mi propio servidor DNS, que soy yo mismo. De esa manera puedo testear el servicio. Es decir, si yo aquí me pongo que mi servidor DNS es la 172.31.10.100, pues en principio yo podré utilizar estos nombres de dominio que estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces es una manera que tengo de probar el servicio sin incorporar ninguna otra máquina. Más adelante pues arrancaremos otra máquina virtual que pondremos en la misma red que este, para comprobar que efectivamente puedo utilizar el servicio. Pero esta es otra manera fácil de probar uno mismo su propio servidor. Le doy aquí a guardar y ahora cojo esa conexión DNS, ¿vale? Compruebo que efectivamente tengo esa nueva dirección IP que la acabo de poner. Aquí la tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es reiniciar el servicio, porque de momento yo he tocado lo que es el fichero de recursos de una zona que estaba definida, pero yo no he reiniciado el servicio para que esos cambios se incorporen. Es decir, si yo ahora intento hacer un ping a máquina dns.práctica2.ada, bueno, pues directamente me lo está cogiendo sin reiniciar el servicio. Eso es porque la zona ya la tenía definida. La zona ya la tenía definida y al crear el fichero de recursos, pues parece que se han cargado directamente en lo que será el caché. Bueno, aquí estáis viendo que efectivamente me está traduciendo el nombre de dominio a la dirección IP correspondiente, ¿vale? De todas maneras, si esto no hubiera salido, lo que tendría que hacer sería reiniciar el servicio para que me cargara otra vez lo que son los recursos correspondientes a la zona que yo ya tengo definida. Evidentemente, si hago un ping al puesto 01, pues como veis me lo traduce a la dirección IP correspondiente. En este caso no tengo respuesta porque no hay ningún equipo que esté configurado en la 172.31.10.1, pero el servicio DNS está funcionando porque me está traduciendo el nombre de dominio en la dirección IP correspondiente, y lo podéis probar con todos los registros que se han definido. El puesto 10 me lo traduce a la 10, si pongo aquí profesor pues me lo traducirá a la 35, ¿vale? Es decir, que el servicio está funcionando, ¿de acuerdo? Existe otro comando que también se utiliza normalmente para comprobar que un servicio DNS funciona correctamente, que es el comando nslookup. También lo hemos visto en clase. Pasa que no sé, aquí no está integrado. Habría que instalarlo. Y existe otro comando que también es este que estoy poniendo, el comando dig, que sirve también para comprobar que un servicio DNS está funcionando correctamente. Nosotros el dig lo vamos a utilizar para comprobar lo que es la resolución inversa. Pero como veis, por defecto en esta distribución de Linux no están instalados. Bueno, se pueden instalar. Voy a conseguir conexión con internet. O sea, me voy a poner de nuevo aquí como cliente de DHCP para poder salir a internet. En principio, el cliente de DHCP lo tengo nateado y el entorno de virtualización me está dando esa dirección IP. Compruebo que ya puedo salir a internet. Y una vez que tengo salida a internet, pues me voy a instalar el paquete donde están incluidos el nslookup y el dig. Ese paquete es
es uno que se llama DNS utils. Luego, por ejemplo, con el apt-get, sudo apt-get install y el paquete se llama, como digo, DNS utils. Pues si lo instalo, le digo que sí. Una vez que se instalen todas las herramientas necesarias y todas las librerías necesarias para eso, pues ya podré utilizar el NSLookup, como estáis viendo, ¿vale? Si ya me permite utilizar NSLookup. Bueno, pues de nuevo me pongo la conexión donde la tenía antes, la conexión DNS, compruebo que de nuevo tengo conectividad y tengo el servicio activo, como estáis viendo me está traduciendo. Y como os decía antes, el NSLookup es un comando que se suele utilizar también para comprobar si está funcionando correctamente un servidor DNS. Entonces, por ejemplo, si yo pongo NSLookup y pongo un nombre de dominio, máquina dns.practica2.ada, pues fijaos que aquí me dice que el servidor que me está resolviendo ese nombre de dominio es uno que se identifica con la dirección IP 172.31.10.100, que me está resolviendo esa dirección a partir del puerto, por el puerto 53, que es el puerto que utiliza el servicio DNS, como sabéis, con el protocolo de transporte UDP, y que el nombre correspondiente a máquina DNS practicado.ada apunta a la dirección IP 172.31.10.100. Entonces, con esto yo puedo ver si efectivamente un servidor DNS está funcionando. NSLookup se utiliza para muchas más cosas. Que a lo mejor cuando veamos la configuración de un servidor secundario, pues lo volveremos a utilizar. Pero de momento para chequear de forma rápida si el servicio DNS está funcionando, pues como veis, si yo hago una petición al nombre de dominio correspondiente, aquí me pone la traducción a la dirección IP y compruebo que efectivamente el servicio está funcionando, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis la zona directa funcionando. Como veis, para que el servicio DNS funcione, yo solo necesito lo que sería la zona directa. De la zona inversa hablaremos el próximo día, pero ya os dije el otro día que una zona inversa no es estrictamente necesaria para que el servicio DNS funcione, sino que lo que va a hacer una zona inversa es acelerarme las búsquedas cuando yo tengo muchísimos registros, que no va a ser el caso. Nosotros las prácticas que hagamos las vamos a hacer siempre con poquitos registros. Para terminar hoy, os voy a comentar la otra herramienta que se utiliza para chequear la sintaxis, no ya del name.com, sino de los registros del recurso, los recursos de una determinada zona. Es decir, ¿cómo puedo saber yo si este fichero, el db172.31.10, que yo he utilizado para guardar lo que son los recursos de la zona practicados.ada, tiene errores de sintaxis? Pues lo mismo que existe una herramienta que es el name check conf, existe también otra herramienta que es el name check zone. Y esta herramienta me sirve para chequear la sintaxis de los recursos de una determinada zona. Evidentemente en este caso sí que necesito parámetros. Si yo pongo esto solo, pues me dice aquí necesito que me digas algo más. Y algo más que, pues lo obligatorio es que me digas cuál es el nombre de la zona y cuál es el fichero que contiene los recursos de esa zona. Entonces, para utilizar esa herramienta yo tendría que decirle, quiero que me chequee la sintaxis de una zona que se llama practica2.ada y cuyo fichero de recurso es el db172 tal. Aquí estoy poniendo una ruta relativa porque estoy ahora mismo metido dentro del directorio tcbin. Si estoy fuera de ese directorio, pues tendría que poner la ruta absoluta o una ruta relativa de acuerdo al sitio donde esté, ¿vale? No, pues si lo ejecuto, fijaos que me dice intento hacer una carga de lo que sería la zona practica2.ada, que se identifica con este número de serie, que es el que yo le he puesto, y parece que todo está ok, ¿no? Pues, si me sale eso, deduzco que no tengo errores de sintaxis. Fijaos qué es lo que ocurre cuando yo provoco un error de sintaxis. Voy a editar el fichero db.172.31.10 sudo nano, perdón,
172.31.10 y voy a poner un error de sintaxis, pues por ejemplo, aquí voy a poner un 0 en lugar de una O. Fijaos que ahí es complicado distinguirlo, porque estoy poniendo un 0 y fijaos la diferencia que hay con respecto a una O. Es un poquito más estrechito el 0. ¿eh? Bueno, pues eso es un error de sintaxis, porque eso es un 0, no es una O. Bueno, pues fijaos, si yo grabo y vuelvo a ejecutar el comando de antes, pues aquí me dice que tengo un problema porque el recurso tipificado como SOA no existe. Y aquí esto es un error un poquito complicado porque parece que pone SOA, pero no es SOA. Esto de aquí es un 0, ¿vale? Entonces, como consecuencia de que tengo un error en la sintaxis al haber escrito el SOA, pues evidentemente eso no carga, ¿vale? De hecho, si yo reinicio el servicio, recuerdo que para reiniciar el servicio, esto creo que sí lo vimos el otro día, pues utilizo este comando. Como consecuencia de que tengo un error en la declaración del SOA, no se me deben de haber cargado los registros de esa zona en la caché. En consecuencia, si yo hago un ping a profesor, a cualquiera de los recursos que yo tenía definido en esa zona, pues lógicamente no me funciona. O si hago un NSLOOKUP para ver si me resuelve esto, pues como veis tampoco me da la dirección correspondiente. ¿Por qué? Porque no se han cargado los recursos correspondientes de la zona de práctica 2.ada en la caché del servidor DNS. ¿Por qué? Pues porque tengo un error de sintaxis en lo que es la declaración de los recursos, en este caso de un recurso que es el SOA, ¿vale? Bueno, pues si yo vuelvo a editar esto y cambio el 0 por una O, como digo, aquí es un poquito complicado discernir en lo que me he equivocado, porque son muy parecidos, y reinicio el servicio, todavía evidentemente no tengo los ficheros, los recursos cargados en la DNS, porque no he reiniciado el servicio. Si reinicio el servicio, pues desde ese momento ya sí que vuelvo a tener el servicio activo, ¿vale? Y ya para dejarlo hoy, os digo un problema que también se suele presentar cuando yo tengo declaración de zonas locales, no tengo errores de sintaxis de ningún tipo y sin embargo el servicio no me arranca. Entonces, fijaos qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, yo edito el fichero donde tengo declaradas mis zonas locales y aquí, por lo que sea, me equivoco en algún numerito de esto. En lugar de poner aquí un 2, pues pongo una A. Es decir, estoy haciendo referencia a que el fichero que contiene el recurso de la zona de práctica 2.ada está en este fichero. Y este fichero evidentemente no existe, porque no existe un fichero que se llame db.17a.3110. Fijaos que si yo guardo y ejecuto el name checkconf para que me chequee la sintaxis, pues no tengo problema de sintaxis, porque lo que hay dentro de las dos comillas es una cadena de texto y eso se reconoce como una cadena de texto. El problema es que me he equivocado a la hora de nombrar el fichero. Entonces, si yo reinicio el servicio, ya lo he reiniciado, intento ahora ver cualquiera de los recursos que tengo en esa zona, pues como veis no me responde. Es decir, y uno se queda extrañado porque dice, coño, no tengo errores de sintaxis, tampoco tengo errores de sintaxis en la zona. Si ejecuto este comando, pues veré que ahí no tengo absolutamente ningún error de sintaxis y sin embargo no me está funcionando. Bueno, para chequear dónde tengo el error, aquí lo que conviene es mirar lo que son los logs de sistema, porque ahí sí me van a decir de alguna forma si se está cargando correctamente el fichero de recursos de la zona o no. Entonces os recuerdo que había un comando interesante que era este, que me permite ver las últimas cosas. Menos F este de aquí es para que me vaya mostrando lo que se va escribiendo
en este fichero de syslog, que es el que contiene el registro de todas las cosas que están pasando en el sistema. Y bueno, pues ahora mismo lo que estoy viendo son cosas que no tienen que ver con el error que yo tengo, pero si yo reinicio el servicio y muestro en ese mismo momento lo que se está escribiendo en este fichero, sí es posible que me dé cuenta de lo que está ocurriendo. Y además, si no utilizo, o si utilizo el menos N100 para que me muestre las últimas líneas, porque por defecto solo me va a mostrar las 10 últimas líneas, pues entonces posiblemente sí me pueda dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, fijaos, si muestro las 100 últimas líneas, si me subo por aquí arriba, aquí, por ejemplo, estoy intentando cargar la zona práctica 2.ada y me dice cargando desde el fichero etc bin db17a tral, y aquí me dice muy claramente que el fichero no se ha encontrado. Evidentemente, si no encuentro el fichero no puedo cargar los recursos correspondientes a esa zona. Y aquí luego me dice que no se ha cargado esa zona debido a que hay errores. Pero aquí yo ya me puedo dar cuenta del error que he cometido. Es que me he equivocado en el nombre del fichero. Bueno, pues entonces lo corrijo y vuelvo a cargarlo. Salgo de aquí, control C, edito de nuevo el fichero y efectivamente me di cuenta que aquí he puesto una A donde era un 2. Lo guardo, salgo, reinicio el servicio. Si ahora miro el syslog, sí me voy a dar cuenta. Claro, ya tengo aquí la información que me interesa, luego ya interrumpo. Pues sería la carga esta, a ver, se lo he perdido, lo tengo aquí. Interrumpo lo que sería los mensajes que se están escribiendo en ese syslog y me doy cuenta de esto. Digo, estoy intentando cargar la zona práctica 2 y efectivamente se carga. Y como se carga, pues yo ya podré utilizar todos los recursos que tengo en esa zona. Es decir, si hago esto, por ejemplo, pues de nuevo el servicio vuelve a funcionar. ¿Vale? Bueno, pues eso era lo que os pedía en este primer ejercicio, que tocando directamente lo que son los ficheros de recursos, pues montarais la zona directa. También se os pedía que montarais la zona inversa, pero eso lo haremos la próxima semana para que veáis cómo funciona. Pero como veis, una vez que yo tengo declarados todos los recursos que configuran una zona, no me he equivocado en la sintaxis y arranco el servicio, pues evidentemente puedo utilizar pues todos los apuntes que yo haya hecho en esa zona. ¿Vale? Entonces el próximo día, como digo, hablaremos de cómo se configura una zona inversa y para qué se utiliza eso. Y hablaremos también de algunas opciones que se suelen configurar en este servicio. Entonces, por ejemplo, pues definiremos una lista de control de acceso y utilizaremos esa lista de control de acceso para utilizar unas determinadas opciones que, por ejemplo, prohíban el uso de este servicio a una máquina en concreto. También veremos cómo se declaran alias con otro tipo de recurso que es el canonical name, y pues veremos cómo funciona ese servicio. Cuando veamos eso, veremos cómo se configura esto mismo, pero utilizando una herramienta gráfica que ya hemos utilizado también para el servicio de HSP, que es el WebMe, que lo que me va a evitar es que yo tenga errores de sintaxis, porque en ese caso lo que voy a utilizar es unas pantallitas donde defino cuáles son los recursos que quiero tener, y ahí eso va a escribir automáticamente sobre los ficheros de configuración y es imposible que me equivoque en la sintaxis. Me podré equivocar en otras cosas, pero en la sintaxis no. Y ya por último, cuando terminemos eso, pues veremos cómo se configura eso bueno, también configuraremos un servidor secundario y provocaremos una transferencia de zona. Y por último veremos también cómo se configura este servicio en la otra gran familia de servidores, que es la que corre bajo Windows.